Estaba en una reunión que teníamos con los jóvenes en una palabra muy poderosa que está en el libro de Segunda de Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29, dice la palabra del Padre así, en el verso número 1 en adelante. Segunda de Crónicas 29, verso 1 en adelante. La palabra del Padre dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios es bueno para siempre. Esta es una historia bastante interesante que tiene que ver el día de hoy con nuestras vidas. El rey Ezequías era un joven, por eso es que digo que tiene que ver con este tiempo. Representa a una generación nueva, una generación que tiene que no repetir los errores de los padres, una generación que tiene que hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Una generación, porque este Ezequías, dice la Biblia, tenía 25 años. Representa una nueva generación. La Biblia dice que la gloria postrera tiene que ser mejor y mayor que la primera, ¿verdad? Entonces, lo que sucede, mis amados, es que el papá de Ezequías fue el rey Acaz. El rey Acaz. Aunque hay algo interesante aquí en el verso número 2 que dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Pero en realidad, según el estudio, mis amados, vamos a ponerlo así: David dice que Ezequías hizo las cosas correctas conforme a las que hizo David su padre. ¿Qué es lo que le calificó a Ezequías para que, como quien dice, David, que ya estaba muerto hace muchísimo tiempo, se convirtiera, como se puede decir, en su padre espiritual, se puede decir? Porque en realidad su padre, el papá de Ezequías, fue el rey Acaz. El rey Acaz fue su padre según la carne, pero en el espíritu, ¿verdad? Por las cosas que este hombre hizo, como que en el espíritu fue como un hijo espiritual, pongámoslo de esa manera. Fue como un hijo espiritual de David, por lo que él hizo, porque inclinó su corazón a buscar a Dios, inclinó su ser para buscar a Dios. Eso lo convirtió, por decir así, en el mundo espiritual, como que lo ligó a David. Por eso que le pone conforme a David su padre, conforme a David su padre. Pero estamos hablando que lo que le calificó a él para que David se convierta, como quien dice, en un padre espiritual para él, aunque David ya había muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, la Biblia dice que hizo las cosas conforme a David su padre. O sea, las cosas que él hizo, inclinar su corazón, el buscar a Dios, el ser diferente, eso le calificó para que David, por decir así, se convirtiera, como quien dice, genealógicamente en un padre espiritual para él, ¿verdad? Genealógicamente, porque ya David había muerto. Pero en realidad el papá de Ezequías fue el rey Acaz. Entonces,
Pero permítame en 5 minutos rápidamente hablarte un poquito acerca de su papá, el rey Acaz. El rey Acaz, la Biblia enseña que fue un rey que prácticamente puso su confianza en, como quien dice, en la mano del hombre. Puso su confianza en lo natural. Puso su confianza en lo que sus ojos veían, se puede decir. Porque aunque era un rey de Israel, sin embargo, cuando tuvo problemas, cuando tuvo dificultades, se puede decir, mis amados, él no buscó a Dios. La Biblia dice que él buscó más bien la ayuda de los asirios o de otras naciones. Él buscó entonces, como quien dice, la mano del hombre que lo ayude. No puso su confianza en Dios. Algo tan sencillo, no puso su esperanza en Dios. No se apoyó en el brazo de Jehová, sino en el brazo del hombre. Y entonces, mis amados, esto le fue contado por pecado ciertamente, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Mis amados, el día de hoy Dios nos está llamando a depender absolutamente de su voluntad, de su presencia, de su mano poderosa. Y cuando uno no hace lo más sencillo, el ABC del Evangelio, que es confiar en Dios, mis amados, podría ser muy fatal, se puede decir, para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Acaz? Si nosotros subimos un poco más atrás sobre este pasaje, en 2 de Crónicas 28, verso 16, vamos a ver un pasaje ahí que dice 28, 16, dice, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Dice que envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria. Envió Acaz, el rey de Israel, envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria. Pero mire, aquí viene un punto realmente bastante interesante. Y realmente esto fue lo que rebalsó el vaso de la maldad de la falta de confianza en Dios de lo que hizo este rey Acaz. Dice entonces ahí, en el verso 20, vamos a ver ahí algo interesante que pasó aquí. El verso 20 dice, también vino contra él, o sea, contra Acaz, vino Tiglat, dice Pilé, dice rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. En aquel tiempo envió, dice, vamos ahí al verso número 20 estoy. En el verso 20 dice que vino contra él Tiglat-Piser, rey de los asirios. Dice, vino contra él Tiglat-Piser o Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Entonces, mis amados, este es un espíritu que viene, como quien dice, a estrecharnos. Es un espíritu que viene, como quien dice, a quitarnos muchas veces las finanzas, a estrecharnos. Y dice, y entonces comenzamos a perder fuerza. Dice, lo redujo a estrechez. Puede ser estrechez en sus finanzas, estrechez, ¿verdad?, en su salud. Y comienza todo a deteriorarse. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Ese es el gran error que cometió. ¿Qué es lo que hizo Acaz cuando fue estrechado? Dice el verso 21. No obstante, que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real. Dice que Acaz despojó, verso 21 Acaz despojó la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, y éste no le ayudó. Wow, aquí viene esto. Esto realmente me dejó pensando. Dice que lo que en el colmo de la maldad de este hombre, dice él queriendo pagar a los extranjeros o al hombre, se puede decir, para que los ayude. En su colmo, lo que hizo fue despojar la casa de Jehová. La casa de Jehová que estaba enchapada, los linteles de oro, las columnas de oro, los vasos de oro, los utensilios de oro. Dice que todo comenzó a despojar, a sacar ese oro que había en la casa de Jehová. Y no solamente en la casa de Jehová, sino en varias casas de los príncipes, de los principales, en la casa real también. Y todo ese dinero se lo llevó al rey de Asiria, ¿verdad?, para que le ayudase. Pero dice que éste no le ayudó.
Aleluya. Ese ya es el colmo de los colmos, mis amados. Así que nosotros, ¿verdad?, necesitamos entender esta verdad. Acaz eso fue lo que hizo. Tomó hasta lo, está bien ahí, tomó hasta lo que no era, hasta lo que era de Dios, y se lo entregó prácticamente al diablo para pedir ayuda de los enemigos, se puede decir, o para congraciarse con ellos para que no lo ataquen. Y finalmente, dice, lo terminaron atacándolo y no le ayudaron. Y no le ayudaron. Aprendamos de esto, mis amados. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que entonces pasó con esto? Lo que hizo Acaz prácticamente al desmantelar la casa de Jehová, al vender todo lo preciado que había en la casa o en la iglesia, ¿verdad? Al dar el oro que era de la casa de Dios y darlo a los enemigos, prácticamente dejó la casa en ruina. Cerró las puertas, no volvió a apagar o a prender las lámparas, apagó las lámparas. Los levitas dejaron de ministrar a Dios, cesó la alabanza y todo ello. Entonces, mis amados, prácticamente el lugar quedó en una ruina, en un desierto, en una desolación. Quedó la casa de Jehová. Y por eso es que más adelante dice la Biblia que vino execración, turbación, ¿no? Vino tormento, tortura, ansiedad, depresión. Vino un montón de cosas que atacaron al pueblo de Dios. Aleluya. Entonces, cuando se levanta o cuando muere Acaz y le sucede en el reino su hijo Ezequías, ¿verdad? Fue de un linaje diferente. Aunque tenía, como quien dice, el linaje de su papá, que era Acaz, sin embargo, él no hizo las cosas según su padre. Él fue, como quien dice, de otro corte. Él fue de otra línea. Él fue de otro linaje. Aleluya. Él fue, es más, parece que ni parecía de esa familia, porque hizo todo lo contrario a lo que su padre hizo. Mis amados, y ese es el punto aquí. La Biblia dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas en el Señor. Mis amados, lo que nosotros, los que ahora estamos en Cristo, estamos llamados a romper el círculo de maldición espiritual, el cual nos dejaron como herencia nuestros padres. Nosotros estamos llamados a establecer una nueva genética, una nueva generación, una nueva semilla, ¿verdad? Nosotros no podemos repetir las maldiciones que ellos hicieron. Nosotros no podemos cometer los mismos errores o tropezar con la misma piedra que ellos tropezaron, o hacer lo mismo o peor. Pero lamentablemente, cuando muchas veces, en su gran mayoría, el hombre está lejos de Dios, termina repitiendo lo mismo, o si no peor todavía, lo que los padres hicieron. Pero aún dentro del evangelio, cuando un creyente no se ha sometido o no ha buscado a Dios con todo su corazón, aleluya, entonces, mis amados, muchas veces también pasa lo mismo. Yo he visto gente que, a pesar que está en el evangelio, sin embargo, muchas veces repite lo mismo que le pasó con su padre. Entonces, lo que este joven Ezequías nos enseña, esta generación nueva nos enseña, es que él está como llamado por Dios. Él está escogido por Dios para poder ser un linaje diferente. Entonces, cuando él llega a ser rey en Israel, lo primero que hace, la Biblia dice que lo primero que hace en el verso 3, dice, lo primero que hace es abrir las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Abrió las puertas de la casa de Jehová y dice, y las reparó. Aleluya. Vamos a ver si, hijito, a ver si me consigues un poquito de agüita tibia para la garganta. Aleluya. Y de esa manera poder seguir. Ahora tengo que cuidar bastante la garganta porque he salido de un cuadro de la garganta que me afectó un buen tiempo y estoy ya recuperado, pero vamos a necesitar cuidarlo para que de esa manera no caigamos otra vez en lo mismo. Muy bien. Entonces sigo en este tiempo especial. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Ezequías entonces dice, hizo todo lo contrario que su padre hizo. Su padre cerró las puertas del templo, él las abrió. Él las abrió. Gracias, Jesús. Su padre
mandó a los levitas, como quien dice, a los adoradores, los mandó a su casa. Él llamó a los levitas y le dijo: santificaos, santificad ahora y santifíquense. Aleluya. Y saquen del santuario la inmundicia. Amén. Saquen del santuario la inmundicia. Dios es bueno para siempre. Gracias, Jesús. Entonces, mis amados, en este tiempo especial, entonces lo que nosotros estamos llamados aquí es que Ezequías es el que abre las puertas del templo. Dice, llama entonces nuevamente a la adoración. Y también dice el verso 7 que los padres cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso. Lo que Ezequías está diciendo: si mi padre cerró las puertas del templo, apagó las lámparas, pues nosotros vamos a abrir las puertas del templo y vamos a encender las lámparas otra vez. No quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Aleluya. Y por eso es que ha venido lo que ha venido, ¿verdad? Porque nuestros padres se alejaron de Dios. Buscaron, como quien dice, adoraron a la piedra, al yeso, a la madera. Adoraron lo que no era Dios, ¿verdad? Sirvieron lo que no era Dios. Y no buscaron a Dios. Confiaron, como quien dice, en el brazo del hombre. Y eso es lo que hizo fue Acaz. Eso fue lo que hizo Acaz, mis amados, pero no confiaron en Jehová de los ejércitos. Entonces Ezequías representa a esa nueva generación que está volviendo otra vez a la santidad, que está volviendo otra vez a la santificación, que está volviendo otra vez, como quien dice, a quitar toda inmundicia del santuario y a traer otra vez la presencia de Dios en ese lugar. Aleluya, gracias, Jesús. Dios es bueno para siempre. Gracias, Jesús. Entonces Ezequías representa la nueva generación, esa generación que Dios está levantando en este tiempo para que nosotros podamos, ¿verdad?, buscar a Dios. Somos esa nueva generación. Termino con esto. Es importante esto. ¿Sabe lo que dijo? Permítanme aquí, perdón un ratito. Yo quiero que me busques un texto que está en Apocalipsis que dice: el que es injusto, a ver, búscalo ahí, ponlo ahí, sé injusto todavía. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, sé inmundo todavía. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que nos habla para el tiempo final, en que, mis amados, ese texto habla acerca de que es tiempo de tomar decisiones firmes en nuestra vida. Aleluya. Vamos ahí. Si lo tenemos, entonces, dice en Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mis amados, este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que aprender a sacar lo precioso de lo vil. El Señor le dijo al profeta Jeremías: si tú sacares lo precioso de lo vil, si tú te volvieres a mí, si tú te convirtieres a mí, el Señor le dijo: serás como mi boca. Serás como mi boca, ¿verdad? Yo dije en estos días en la iglesia, ¿verdad? Perfección no es que ya no voy a ser, como quien dice, ya no voy a equivocarme. Eso no es perfección. Perfección, mis amados, es cada día. Voy a ponerlo de esa manera así. Hoy me equivoco o caigo, por decir así, en una mentira. Le lloro por ese pecado, le pido perdón a Dios y mañana no puedo caer en lo mismo. De repente mañana quizás puedo caer, voy a ponerlo así, en chisme. Pido perdón a Dios, lloro delante de Dios, le pido perdón y prometo o voy a hacer todo lo posible por no caer en lo mismo. Entonces, pasado mañana, entonces supero eso. Entonces, pasado mañana será otra situación. Y así entonces voy
identificando las cosas que son negativas, se puede decir, y las voy superando, y las voy superando. Entonces, de eso se trata, perfeccionar. O sea, perfección no es que no me equivoco, soy completamente, como se dice ya, no cometo más errores, y así de esa manera poder, como quien dice, ser completamente bueno, se puede decir. Mis amados, el ser humano va a ir equivocándose continuamente, pero cada error que comete necesita superarlo. Entonces, ¿cuál sería lo negativo? Se puede decir, hoy miento y lloro y pido perdón por la mentira. Mañana otra vez miento y lloro, pido perdón otra vez y digo que no voy a mentir. Pasado mañana vuelvo otra vez a mentir y lloro otra vez y pido perdón por lo mismo. Entonces, aquí viene el punto. Hay gente que pide perdón por lo mismo 20 años. Por lo mismo, es decir, si yo tengo que ser consciente, si estoy cayendo en algo, entonces eso se me convirtió ya en una atadura. Eso se convirtió ya en una cosa en que mis amados, en que se ha hecho una raíz. Entonces necesitamos romper con eso. Entonces, si una persona está cayendo en lo mismo, entonces no está caminando a la perfección. Está como cuando un carro cayó en un fango y las llantas solamente dan vuelta, pero no va para ningún lado. Y solamente y no va para ningún lado. Entonces, mis amados, eso es una cosa terrible. Esa persona, si yo hoy pido perdón a Dios por una mentira y mañana voy a caer otra vez en la mentira y vuelvo a pedir perdón a Dios, y pasado mañana voy a caer otra vez en la mentira y vuelvo a pedir perdón a Dios, entonces, mis amados, yo necesito ya liberación. Yo necesito ya arrancar esos demonios de mentira, ¿verdad? Yo necesito, como quien dice, liberarme de eso, romper con eso, porque no puede ser que tropiece 20 años en la misma piedra. Entonces, por eso es que la Biblia dice, aleluya, vamos ahí el texto ahí, estamos ahí. Entonces dice, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. Santifíquese más todavía. Entonces nosotros necesitamos, mis amados, caminar hacia la perfección. Necesitamos santificarnos todavía. Aleluya. Porque estamos en un tiempo, y voy aquí terminando, estamos en un tiempo donde el malo se va a convertir en más malo. Eso es así. Y donde, mis amados, el que está buscando la justicia, la santidad, tiene que seguir santificándose todavía, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde la maldad del hombre está creciendo de una manera terrible y donde nosotros necesitamos decidirnos por dónde se quiere ir el corazón, porque mucha gente está en esa encrucijada, ¿verdad? O se pierde o se salva. Mis amados, antes de que usted le caiga un velo mágico, una venda mágica, y luego ya no sienta remordimiento por las acciones que hace, busque de Dios, arrepiéntase, vuélvase con todo su corazón, porque de pronto usted va a caer en un velo mágico que a usted, así haga lo que haga, mis amados, usted va a quedar como velado y pensará que está haciendo lo correcto. Y eso es como destinado ya a una condenación, y entonces la persona realmente no va a reaccionar sino hasta cuando vea el fuego alrededor de él. Mis amados, necesitamos reaccionar. Por eso es que en estos días prediqué acerca de volver en sí. Necesitamos hacer un alto, ¿verdad? Necesitamos ser esa generación como Ezequías. Dice que Ezequías, mis amados, el rey Ezequías, hizo las cosas diferentes, ¿verdad? Fue una generación diferente. Hizo todo lo contrario a lo que su padre había hecho. Por eso es que nosotros tenemos que ser esa generación que busca la santificación. Santificación, santidad es el carácter de Dios en nuestras vidas. Santidad, mis amados, es el reflejo de la naturaleza de Dios. Tiene que ver con nuestros actos, tiene que ver con nuestra forma de pensar, tiene que ver con la pureza de la mente, santidad tiene que ver con nuestras decisiones. Santidad tiene que ver cómo es que vemos a las personas, ¿verdad? Con la pureza que hay en nuestro corazón. Mis amados, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Con un corazón puro, con una mente pura, ¿verdad? Y sincera. Tiene que ver cómo trato yo a los demás. Todo eso tiene que ver con santidad, ¿verdad? Tiene que ver mi compromiso que tengo con Dios, que estoy apartado para Dios. Mis amados, todo eso tiene que ver con santidad.
Entonces nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón tiene que ver, repito, con las decisiones que tomamos, con las palabras que decimos, con los pensamientos que están en nuestra mente. Tiene que ver con nuestras decisiones, con nuestra pureza. Tiene que ver, mis amados, con nuestros actos que hacemos. Todo eso denota, ¿verdad?, el temor que hay en el corazón de nosotros. Por eso es que este muchacho dijo: vamos a limpiar la casa de Jehová. Y la casa de Jehová no son tanto las cuatro paredes. Tiene que ver con el corazón. Vamos a quitar la inmundicia del corazón. Vamos a arrancar todo lo que está metido. Porque a veces nosotros hemos aplicado la santidad por fuera, pero el corazón está enfermo. El corazón está lleno de rencor, está lleno de amargura. El corazón está lleno de resentimiento, de falta de perdón. El corazón está lleno de inmundicia. El corazón está lleno de suciedad. El corazón está lleno de tantas cosas perversas y sucias. Está lleno de pornografía. Los ojos están llenos, como quien dice, de lujuria, ¿verdad? Los pensamientos de mucha gente están metidos en esas cosas. Hay doble vida en mucha gente. Mis amados, entonces el santuario de Jehová ya no son las cuatro paredes. El santuario de Jehová es el corazón de nosotros. Y necesitamos quitar la inmundicia. Necesitamos quitar la inmundicia del santuario de Jehová, que es el corazón. Aleluya, que es nuestras vidas. Y que entonces, mis amados, poder nosotros caminar. Yo quiero que regresemos un ratito ahí a Segunda de Crónicas 29. Ya me quedan unos minutos para terminar. Y entonces termino aquí. Segunda de Crónicas 29. Entonces, y necesitamos volver a caminar en pacto con Dios. Gracias, Jesús. Dios es bueno para siempre. Dice entonces así, Segunda de Crónicas 29. Y dice entonces la palabra así. El verso 8 dice: por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como lo veis vosotros ahora en vuestros ojos. Muchas veces esas cosas mencionadas son las puertas que uno abre para que Satanás venga a turbarnos, venga a traer escarnio y venga a traer dolor a nuestras vidas. Son esas puertas abiertas. Entonces, ¿qué necesitamos? Dice el verso número 10. Ahora pues, verso 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Yo he determinado a caminar en pacto con Dios. He determinado a caminar en pacto con Dios. He determinado a caminar, ¿verdad?, en un pacto con Dios, a caminar con Dios, a hacer pacto, a pactar mi vida con Dios. He determinado. Por eso esta generación tiene que determinarse. Esta generación tiene que tomar una decisión sobre su vida. Yo no sé si alguno creyente todavía sabe que hay gente que dice, ¿verdad?, a mí sí me gusta el evangelio, pero cuando viene el verde y el rojo me pierdo. Es que no se ha determinado, no tiene pacto con Dios. A unas tinieblas se han metido en su alma, en su corazón. ¿Cuánta gente que ha estado en la iglesia ha estado por ahí danzando como demonio, como decimos? Y es verdad, ha estado, ¿verdad?, en algo superficial que pronto pasa y luego queda con la culpa la persona. Es que la gente no se determina. ¿Por qué la gente regresa otra vez al pecado? ¿Por qué regresa otra vez a sus raíces? Porque no corta esas maldiciones generacionales. Porque no toma una decisión sobre su vida. Porque no se determina, como lo hizo Josué, a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis amados, por eso es que Ezequías entonces dice: yo he determinado hacer pacto con el Dios de Israel. Y en esta mañana yo quiero que es el tiempo de poder determinarse. He determinado en esta mañana. Yo quiero que esa palabra quede en su corazón para que otra vez no vuelva a caer en el pecado, y entonces usted y yo sigamos creciendo en la gracia de Dios. Gracias, Jesús. Santo Espíritu, avivas tu sueño.
Dios Todopoderoso, te damos gracias, Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la adoración, Jesús. Padre, bendigo, Señor amado, a tu pueblo. Bendigo a tus hijos, Señor. En esta mañana, dile al Padre Celestial: Padre, yo me vuelvo a ti. Ayúdame a determinarme. Hoy me determino, Señor, a seguir tus caminos, a hacer tu voluntad, a vivir para ti en obediencia, Señor. Hoy me determino a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Hoy me determino a obedecer tu palabra y hacer tu voluntad, Señor. A quitar la inmundicia de mi corazón, a sacar todo lo que no sirve, todo lo que es sucio, todo lo perverso, a quitarlo de mi vida, Señor, y hacer tu voluntad. En esta mañana te pido perdón, te pido misericordia, Señor, y ayúdame a caminar, Señor, en esa santidad que tú demandas. Ayúdame a caminar, Señor, en el orden de tu voluntad. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos vida en los corazones en esta mañana. Gracias, Jesús.